Hola, muy buenas. Hoy os traigo un análisis de una aplicación específica para escuchar podcast que se llama Pocket Cast. Y bueno, vamos como siempre a Google Play a ver un poquito esta aplicación. Como veis, es una aplicación que tiene más de 50.000 descargas, que no está nada mal, y que además tiene una puntuación media de 4,5. Como veis, la cantidad de 5 estrellas pues es bastante alta y las cantidades de 2 y 1 estrella pues son prácticamente testimoniales, ¿no? Hemos de tener en cuenta que esta aplicación tiene unos ratios tan reducidos en Google Play, principalmente porque es una aplicación de pago. La aplicación no sé si oscila entre los 3 y 4 euros, 3,50 o algo así. Es una aplicación pues algo cara, pero para quien utilice este tipo de funciones, para quien le guste escuchar podcast en su smartphone, pues sin lugar a dudas es la mejor opción. Vamos a abrir y a ver un poco la aplicación. Esto sería lo que es la pantalla de inicio con unas miniaturas, ¿no? De los distintos podcasts del momento, ¿no? Podríamos decir, aquí tenemos el de The Verge, por ejemplo, o el de Android Central, entre otros. Y bueno, podríamos, si no lo estamos, suscribirnos, como veis ahí la opción. Podríamos entrar en alguno de ellos, por ejemplo, en este caso el de Android Central, y nos dejaría suscribirnos para que nos avise e incluso, según lo configuremos, descargue el podcast cuando esté disponible. Podemos acceder a la web o podemos ver los distintos episodios que se han ido realizando de este podcast, ¿no? Y eso. Volvemos atrás y bueno, si deslizamos, vemos lo que serían los podcasts populares, ¿no? Aquí en este caso nos saldrían ya podcasts en español, principalmente. Pues tenemos distintos, ¿no? Tenemos algunos de Radio Nacional de España, de la SER, también hay algunos, luego de gente aficionada también, etcétera. Aquí sería exactamente lo mismo, es decir, podríamos entrar, nos saldría la web, los distintos episodios y nos daría la opción de suscribirnos. Además haría una pequeña, digamos, descripción del contenido del canal. Bien. Luego aquí tendríamos los top vídeos en el caso de que, pues bueno, hubiera no solo podcast, sino además vídeo, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar en este. Eh, en este caso, pues nos salen los distintos capítulos del programa Redes de Eduard Punset. Y bueno, aquí tenemos las distintas redes, ¿no? Las network. Y a continuación las categorías. Como habéis podido observar, pese a que es una aplicación de pago, hay un detalle que sí que no está cuidado y es que está en inglés, completamente en inglés y no hay opción de traducirla a español, ni mucho menos. Esto probablemente sea algo temporal, puesto que tratarán de traducirla, evidentemente, pero es un detalle que hay que tener en cuenta, es decir, estás pagando por una aplicación que ni siquiera se encuentra en español. Pero bueno, podríamos pues elegir entre cualquiera de las categorías, por ejemplo, tecnología, y nos saldrían pues los distintos podcasts que sobre tecnología hay en este momento, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, luego como veis aquí salía esta flechita que podríamos darle y nos sale esta barra lateral que nos saldría igualmente si deslizamos como en las aplicaciones de Google, ¿no? Aquí nos llevaría a los distintos podcasts a los que estuviéramos suscritos, en este caso pues el podcast sin nombre de Andy Lucas, que como sabéis y si no pues os lo digo yo, soy uno de los colaboradores. Podríamos entrar, tendríamos los distintos episodios que están descargados, ¿no? Podríamos ir a las descargas, podríamos también marcarlos como ya escuchados, podríamos compartirlos o pues algunas opciones más, ¿no? Es lo mismo, marcar como no escuchados, el orden, ¿no? Solo mostrar los episodios que ya hubiéramos visto, dejar de suscribirse y luego pues algunas opciones de lo que es la suscripción al podcast, ¿no? Es decir, cómo queremos que se inicie, digamos, el podcast y algunas opciones más. Si queremos que guarde, por ejemplo, los capítulos, podemos también configurar, luego lo veremos. Y bueno, simplemente pues habría que darle a uno de ellos a descargar o simplemente entrar
y podríamos verlo en streaming. Como veis, cuando pulsamos ya nos da distintas opciones, como son pues la de marcarlo como favorito, compartir, marcarlo como no escuchado. Nos dice cuánto ocupa y la duración del podcast, ¿no? Podríamos oírlo en streaming o podríamos directamente descargarlo. Vamos a darle a stream y así vemos un poquito cómo funciona la aplicación. No sé si se oye ahora, por ejemplo. Bueno, tendríamos que el podcast evidentemente está ahí abajo, podríamos pausarlo y seguir navegando por la aplicación sin ningún problema, ¿vale? Para agregar suscripciones simplemente le damos a más, podemos seleccionarlo desde aquí o podríamos incluso buscarlo. Como veis, aquí está la lupa, podríamos buscar cualquier podcast que nos interesara y listo. Bien, aquí estarían algunas opciones de sincronización si tuviéramos cuenta en Pocket Cast. En este caso, pues no la tengo, por lo tanto no me interesa. Eso, si tuviéramos la aplicación en más de un dispositivo, pues podríamos efectivamente hacer que se sincronizara lo que ya habríamos escuchado en uno, en el otro, y así evitar escucharlo dos veces. Bueno, aquí tenemos lo que no está reproducido, lo que serían los podcasts solo de audio. Si quisiéramos alguno de vídeo, que en este caso no hay ninguno. Y luego los descargados, que tampoco hay ningún descargado. Podríamos crear también una nueva lista de estas que hay aquí. Y bueno, podríamos sincronizar manualmente. Aquí nos diría pues el tiempo en el que se ha sincronizado, en este caso 4 minutos, hace 4 minutos. Y luego aquí tendríamos las opciones de la aplicación, ¿vale? Primero estaría la opción de lo que sería el playback, ¿no? Podríamos hacer saltos, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. En este caso el salto hacia adelante es de 30 segundos, hacia atrás de 10. Bueno, podemos hacer que aparezcan notificaciones, que se oculten, que se controle la aplicación mediante los controles externos, etcétera. Que la pantalla no se apague, por ejemplo, que salga un control de lo que estamos reproduciendo en la pantalla de desbloqueo o la orientación del el reproductor de vídeo, entre otros, ¿no? Bien. Luego tendríamos la actualización de dispositivos, en este caso, pues de dispositivos, perdón, de capítulos. En este caso está que se actualicen los capítulos cuando abres la aplicación. Podríamos también chequearlos manualmente y aquí limitar únicamente al uso de redes Wi-Fi para así evitar el gasto excesivo de datos en redes móviles. Bien. Algunas opciones de notificación, pues como por ejemplo cuando hay un nuevo podcast, etcétera. Podríamos elegir incluso el sonido de la notificación. La apariencia, que bueno, tenemos un tema blanco y un tema negro. Podemos cambiar al tema negro, al tema blanco, perdón, y habría que reiniciar. En este caso, pues es muy similar. Cambian los menús y poco más. En cuanto a almacenamiento, pues lo mismo, si queremos que se guarden los distintos podcasts o queremos que se vayan borrando después de 2 episodios, 3, etcétera. O el último incluso. También se pueden borrar los distintos podcasts que acabemos de oír automáticamente. Tú lo acabas de escuchar y si ya no lo vas a escuchar más, se borra y punto. Luego tenemos algunas opciones de importar y exportar, principalmente pues, son las preferencias de la aplicación, los distintos podcasts a los que uno se suscribe, etcétera. Pues bueno, si no tienes cuenta en Pocket Cast, te sirve también de utilidad si vas a restablecer tu teléfono o lo que sea. Y bueno, aquí tendríamos el about sobre detalles de la aplicación, unas cuestiones generales, ¿no? Y unas opciones de ayuda. Y bueno, pues principalmente esto es Pocket Cast. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Si tenéis otra aplicación de podcast, pues podéis comentar en los comentarios cuál utilizáis, ¿no? Como siempre os dejo un correo en el que me podéis contactar, el podcast en el que participo, que en este caso es este, un canal en el que colaboro, que también va asociado al podcast, y luego evidentemente os dejo un enlace de la aplicación, por si la queréis comprar o lo que sea. Hasta el próximo vídeo.